Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestra clase de Apocalipsis. Entonces vamos a ver si recuerdan dónde nos quedamos, qué capítulo nos tocaría empezar a ver hoy. Yo creo que están en mute. Ya los quité de mute. Ah, Bueno, podían escribirlo A también. nuevo, padre. ¿Ah? El Vamos 9, al ya vamos a 9. empezar el Sí, 9. sí. Sí, el Wow, 9. qué bien, qué bien. Ahí están estas chicas que son La atentas semana, siempre la a todo. semana pasada, la semana pasada hicimos el 7 y el 8. Y el 8, ok. Oh, bien, bien. Hoy nos tocaría el 9 y el 10. Muy bien. Sí, porque ya estos capítulos acá, sí, vamos a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí nos va a dar tiempo a ver los dos. Si no nos da tiempo, veríamos el 9, pero yo creo que sí, que podemos ver el 9 y el 10 hoy. Eh, Muy bien, vamos entonces a, a comenzar con el capítulo 9 del Apocalipsis. Eh, Nos dice, versículo 1, y tocó el quinto ángel. Vi entonces una estrella que había caído del cielo a la tierra. Le fue entregada la llave del pozo del abismo. Abrió pues el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como la de un horno inmenso que oscureció el sol y el aire. Vean cómo nos está presentando este quinto ángel, eh, una estrella que cae del cielo y a la cual le es entregada la llave del pozo del abismo, que, como ustedes saben, es el lugar donde caen las almas. El abismo es el lugar ciego, ¿verdad? Donde caen las almas, eh, donde viene, ¿verdad? El momento entonces del juicio universal. Eh, Vean que nos presenta signos muy interesantes, como es la caída de una estrella eh, hacia la Tierra, o sea, un impacto. Como sabemos, el final de los tiempos tiene una simbología muy interesante, que es una simbología también que nos recuerda eh, sucesos sobrenaturales, como este del impacto entre las estrellas, entre los astros, entre eh, todo lo que es el mundo material. Y entonces ahí viene un aspecto interesante, porque viene lo que se llama el abismo. Acuérdense que el abismo tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Es algo así como, como un lugar en el cual se encuentran las almas. De ese abismo se rescatan, obviamente, las almas que van a ser salvadas, pero el impacto entre los astros es lo que podemos entender como se recuerdan que desde el principio les decía que incluso las teorías científicas nos hablan de un comienzo del mundo, como un Big Bang, como una explosión universal. Y al parecer es cierto que Dios ha comenzado todo como una gran explosión al inicio de los tiempos, y que por ende esa misma energía que tiene el universo. Recuérdense que si la Tierra
está girando alrededor del Sol es porque tiene una energía que la hace girar. Si ustedes se dan cuenta, las ruedas de un carro giran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una energía que le produce ese movimiento, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tiro una moneda y empieza a rodar, es porque mi mano le produce una energía, ¿verdad? Que en este caso sería como una energía cinética que le produce una, un movimiento, ¿verdad? Un movimiento, y llega un momento en el cual ese movimiento se para. ¿Por qué? Porque la energía terminó. O sea, yo le comuniqué a esa moneda una energía cinética a través de un impacto, o sea, un empujón, pero no es una energía eterna. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. No estoy comunicando, en este caso, una energía eterna, estoy comunicando una energía cinética que es limitada. Y que cuando se termine esa energía, pues la moneda hace ta y se cae al piso. Igual pasa con un lanzamiento de un cohete, igual pasa con las ruedas del carro giran mientras tenemos una energía producida por la gasolina. Cuando se termina la gasolina, pues ya el carro no puede andar más porque la energía se terminó. Lo mismo pasa con los astros, y aquí es donde, y las estrellas y el universo en general. Dios le ha comunicado una energía a esa masa inerte del principio, que era una masa grande, material, que existió desde la nada, como sabemos, vino de la existencia de Dios. Dios le comunica una energía a esa masa material, no puedo decir terrestre, porque allá hay agua y hay de todo, no solamente terrestre. Hay fuego también, como en el caso del Sol. Es una masa material, es la realidad. Y Dios le comunica una energía profunda que es la que produce ese Big Bang, esa gran explosión al inicio de los tiempos, para crear toda la perfección que nosotros vemos a nuestro alrededor, cómo giran los diferentes astros, o sea, todo el universo, ¿verdad? Cómo eh, eh, estas masas materiales van girando, ¿verdad? En la perfección del universo, alrededor del Sol y alrededor de ellas mismas, como hace, por ejemplo, la Tierra, que rota también alrededor de ella misma. Y todo eso es a través de una energía que le ha comunicado Dios desde el principio. Llega un momento en el cual esa energía termina. Y aquí es donde viene el impacto profundo entre la Tierra, las estrellas y, bueno, cada uno de, de los componentes del universo alrededor de nosotros. Es por eso que el versículo 2 nos habla de este pozo del abismo. Qué interesante, porque le llama pozo. O sea, si el mundo comenzó con un Big Bang que explota y que coloca cada cosa en su lugar, la tierra. Fíjense qué perfección, porque ustedes imaginen y ustedes dicen, pero, o sea, ¿quién pudo haber hecho una explosión colocando a cada cosa en su lugar? Yo creo que si nosotros nos atreviéramos a tener una masa de barro y hacer una explosión de ella, no caerían las partes en un lugar tan perfecto como lo hizo Dios cuando creó el universo. O sea, esa explosión fue tan hermosa que colocó cada cosa en su lugar, con una energía, porque obviamente la Tierra tiene que tener una energía para girar alrededor de ella misma y alrededor del Sol. Igual también tiene que tener una energía perfecta la Luna, y cada uno
de las estrellas, ¿verdad? En su perfección en cada lugar. Y si ustedes ven la perfección de la creación de Dios, dicen, ¿quién pudo? ¿Verdad? Si no es Dios, ¿quién pudo hacer toda esa perfección? Con una energía que no termina, que no va a ser eterna, obviamente. Pero es una energía que ha durado años y años y años. Pero llega un momento en el cual ya no va a durar. Como yo les decía, de las ruedas del carro cuando se acaba la gasolina, o de la moneda que yo tiro y que llega un momento en el cual rueda, 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 pero no puede rodar eternamente porque se le acaba la energía. Asimismo, asimismo, la luna, las estrellas, el sol, la tierra, terminan sus energías y de momento impactan. ¿Por qué impactan? Porque hay un nivel de atracción. Ustedes saben que si la Tierra gira alrededor del Sol, es porque la Tierra tiene una energía de atracción al Sol, porque si no se desprendería y se alejaría del Sol. Si queda girando ahí alrededor de él, es porque de alguna manera como que el Sol la atrae a su centro. Y, y esa energía que posee la Tierra para poder dar todas esas vueltas, ¿verdad? Cada año, es porque Dios le ha comunicado con exactitud esa energía necesaria para hacer ese trabajo. Pero llega un momento en el cual obviamente llegará el fin de los tiempos. Como todo llega a su fin, como la energía de la moneda que ya se le acabó y que se quedó paradita ahí en el, o sea, se quedó caída en el suelo. Lo mismo pasará con los astros, pasará con todo el universo y impactarán porque tienen una energía de atracción que llega un momento en el cual al finalizar de todo ya se le acaba la energía de rotación, se le acaba la energía de, de movimiento y obviamente van a impactarse unas con las otras que va a ser el final. Y ahí donde viene lo que se llama el pozo del abismo. ¿Ok? Si ustedes se ponen a reflexionar, ya de hecho, cuando Juan nos habla del pozo del abismo, nos está hablando de un pozo. ¿Ok? Nos está hablando de un pozo. El pozo, el pozo este eh, del abismo, sabemos que es el inicio del fin. ¿Ok? Porque es el momento en el cual se impactan los diferentes satélites, astros, etcétera. Y llega un momento en el cual de allí, de esa energía profunda, sale ese pozo del abismo, que de hecho ya la misma ciencia nos habla de los huecos negros, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Nos hablan de los huecos negros que son la ausencia de materia. Ojo con esto, porque fíjense que la misma ciencia nos está dando la razón. No está diciendo nada contrario. De hecho, cuando habla de los huecos negros, los científicos dicen ausencia de materia y se llaman huecos negros por eso mismo, porque no hay materia. No es, por ejemplo, como en el universo donde hay tierra, donde hay, no sé, luna, sol, Saturno, Neptuno, Marte. No. En los huecos negros, que son supuestamente creados por la muerte de una estrella o las estrellas no tienen vida, no mueren, pero por la terminación de una estrella viene lo que se llama la ausencia de la materia y por eso se llaman huecos negros. Y coincide precisamente con esta oscuridad, este pozo de oscuridad del que nos habla precisamente la Biblia. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Eh,
Es una, es un misterio muy, muy interesante porque em, cuando nos habla del pozo del abismo, cuando Dios permite la apertura de un pozo del abismo y que el mundo entero se llene de polvo de ceniza volcánica, trayendo, ¿verdad?, una plaga de oscuridad, es porque esa plaga de oscuridad es reservada para aquellos que aman la oscuridad. Acuérdense que desde el principio, ¿qué hizo Dios? Dios creó la luz. Dios crea la luz. Dios es luz. De hecho, el mismo Juan, cuando nos habla en el Evangelio de Jesús, de la presencia de Jesús, nos está hablando de, de la luz, nos está hablando de Dios. O sea, que en el principio Dios crea la luz. Y cuando viene Jesús al mundo, viene en medio de la oscuridad. Y aquí es el paralelismo interesante que tenemos entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Si hay un abismo que es oscuridad, pongamos que puede ser semejante a lo que son los huecos negros en la actualidad, que ustedes saben que la misma ciencia nos ha hablado de esos famosos huecos negros cuando muere una estrella, que bueno, sabemos que la estrella no muere, pero llega un momento en el cual termina su existencia. Cuando la estrella deja de existir, deja un hueco negro, deja una ausencia de materia, por lo tanto es eminentemente espiritual. Y ese mundo de la oscuridad espiritual ya nosotros lo conocemos porque el mismo Juan nos los habla en su evangelio. Él viene a este mundo y viene en medio de la oscuridad, como luz en medio de la oscuridad. Pero los suyos no lo reconocieron. Prefirieron permanecer en la oscuridad. Y es ahí donde viene entonces el contraste entre la luz y la oscuridad. La oscuridad es la presencia del demonio, es la presencia del pecado, es la presencia del alejamiento de Dios. La luz es la presencia de Dios. Entonces, si nosotros leemos el versículo donde nos habla de este quinto ángel que toca la trompeta, recordemos que es la trompeta del fin, cae precisamente una estrella, abre un pozo de abismo. Vean que no va ni siquiera en contra de la ciencia, nos está hablando de acuerdo a lo que la ciencia hoy, que en aquella época ni siquiera se podría hablar de un hueco negro, ni una muerte de una estrella. Ahora sí ya podemos hablar de eso, porque lo conocemos científicamente y es ausencia de materia, ese puro espíritu. Entonces, abre un pozo eh, que se llama el pozo del abismo, sube un humo, ¿verdad? Como un gran horno, y viene lo que se llama el escurecimiento del sol y el aire por el humo del pozo. O sea, ya no se está hablando de volcanes, no se está hablando de oscuridad y no se está hablando de el impacto entre las estrellas y la tierra. Dios es el Dios de la luz, eso nosotros lo conocemos muy bien. Y quien resplandece en la luz está en Dios. A quien se le ha dado a conocer el Evangelio es el que permanece en la luz, es el que permanece en el Espíritu, el que cree en la verdad. Dios le da la gracia de la salvación y les permite a quien ha conocido la luz permanecer en la luz. A quienes no han querido conocer la luz, simplemente
quedan en la oscuridad. Y esa oscuridad, como sabemos, es la oscuridad que viene del demonio. La salvación de Dios está dada para todos, no es para un grupo. La salvación de Dios es universal. Pero quien no quiere la salvación de Dios permanece en la oscuridad. Y claro, ese es el lugar de quien ha preferido la oscuridad, quien ha amado la oscuridad. Esa es la persona que va a la oscuridad. La luz de Dios resplandece y, por lo tanto, los pecadores que no se han convertido, las personas que se han alejado de Dios, aquellas personas que han vivido en la oscuridad por haber rechazado la luz, por haber rechazado el evangelio, por haber rechazado a Dios, van a ese pozo del abismo, que como sabemos es un pozo espiritual, es un pozo eminentemente espiritual. El abismo en la Biblia es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque en hebreo, abismo significa, o sea, el término hebreo que es usado es el tejón, teón. Eh, de hecho, en el Génesis se habla también del abismo. ¿Se recuerda? Cuando Dios crea, ¿verdad? Cuando Dios crea, separa esas aguas del abismo. En ese mismo término se habla en los Salmos, eh, hablando de esas aguas del abismo, creando un límite entre el mundo del hombre y el mundo del abismo. Por ejemplo, en Egipto también, la acción de Dios de dividir las aguas para que pasen. Recordemos que poéticamente habla también de esas aguas del abismo y que Dios sostiene las aguas para que los israelitas puedan cruzar. Teológicamente hablando, el abismo es una fuerza destructora, es de alguna manera una separación entre lo que es la maldición eterna y la bendición de Dios. De hecho, en muchas partes del Génesis se habla del abismo, y van asociadas obviamente al final de los tiempos. En algunos salmos se habla también del abismo como la morada de los muertos. O sea que de alguna manera u otra el abismo está relacionado con el final. Y en ese caso podríamos hablar del abismo como el lugar de la desesperación de los espíritus malignos. De hecho, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 17. Lo hemos visto también en Lucas, cuando habla de espíritus malignos. Y, y es el lugar para las almas de aquellos que han muerto en el pecado. En el versículo 3 habla de esa humareda salieron langostas que se esparcieron por la tierra y se les dio la misma capacidad que tienen los alacranes de la tierra. Se les ordenó no causar daño
a las praderas, ni a las hierbas, ni a los árboles, sino solo a los hombres que no llevaran el sello de Dios en la frente. Vean qué interesante porque la misma Biblia nos está hablando de este paralelismo entre las langostas y los alacranes. No podemos confundirlos, o sea, nada que ver, sobre todo para personas que han comido langostas, saben que son muy deliciosas, nada que ver con los alacranes. Pero la Biblia le da como un cierto paralelismo, una cierta semejanza. No sé si tal vez como para identificar como si fueran alacranes grandes, ¿verdad? No sé si de esa manera quiere confundir, ¿verdad? Eh, a estos animales, como para que entendamos que la plaga de la langosta no es lo que nosotros tenemos en mente, que quisiéramos, que bueno, una plaga de langosta no las comemos tan sabrosas que son, sino que viene entendido con ese paralelismo con los alacranes. Vean cómo dice, se les ha dado la misma capacidad que tienen los alacranes de la tierra. O sea, que si los alacranes tienen esa potestad de infundir el veneno, entonces las langostas tendrían esa misma potestad. Y dice que es interesante porque se les ha dado órdenes de causar daño a las praderas, a las hierbas, a los árboles, pero no a los hombres, no a los hombres. Perdón, al revés, no a las praderas, no a las hierbas, no a los árboles, sino solamente a los hombres. Y es por el hecho de que el hombre que no lleva el sello de Dios es quien está marcado ya por el demonio. Y por lo tanto, estas langostas que tienen esta potestad, como los alacranes, de infundir ese veneno, que recordemos que desde el punto de vista espiritual no estamos hablando de un veneno físico, sino que es espiritual, ese veneno va a ir solamente a aquellas personas que no llevan el sello de Dios en su frente, que no llevan el sello de Dios en la frente. Aquí viene un paralelismo muy interesante con casi todas las parábolas del final. Recuerden cuando el mismo Jesús habla del final de los tiempos, mi Padre cortará la cizaña y dejará el trigo, la cizaña la quemará, el trigo irá al granero, o los peces buenos y los peces malos, etcétera, ¿ok? Es una manera de hacernos ver cómo eh, estas langostas van a identificar de alguna manera a estas personas que no llevan el sello de Dios en la frente. ¿Qué cosa es el sello de Dios en la frente? Es difícil de poder entender. Cada iglesia nos da pues una visión. Las iglesias tradicionales, el sello son los sacramentos, ¿ok? Hay sectas evangélicas y tal, porque obviamente nos hablan de otros tipos de sellos. Eh, para nosotros los católicos, el sello de Dios en la frente es la elección que hace Dios a través de la salvación y que está relacionada con los sacramentos, pero no solo el sacramento del bautismo, no solo los sacramentos, sino también la predisposición, ¿verdad? Que estas personas tienen hacia Dios, el llamado de estas personas a Dios y que han respondido positivamente, no solamente porque se hayan bautizado, sino también
porque de una manera u otra pertenecen al pueblo de Dios. Versículo 5. No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante 5 meses con un dolor semejante al que produce la picadura del alacrán. Qué interesante, ¿no? Porque nos está hablando de un dolor semejante al que produce la picadura del alacrán. Y vean por dónde viene esto de que la langosta, el alacrán, y que nos habla obviamente de, mm, de este dolor, de este dolor, de este dolor que van a sentir aquellos eh, que van a estar en el abismo. Entonces, no podrían matarlos, porque acuérdense que la muerte entonces acabaría con todo. Ya no sufrirían. Sin embargo, el sufrimiento de las personas que no llevan el sello de Dios en su frente, o sea, personas que no han sido marcadas por Dios, no van a ser asesinadas, no van a ser aniquiladas, sino que van a sufrir el tormento. Y acuérdense que no es un tormento que viene de Dios. Esto es muy importante que lo aclaremos, porque hay gente que dice, porque Dios lo castigó, porque Dios no castiga ni ni Dios atormenta. Ya la ausencia de Dios es un castigo, ya la ausencia de Dios es un dolor, estar alejado de Dios. Entonces tengan en cuenta que no estamos hablando de un dolor que Dios produce, sino de un dolor que más bien es la ausencia de Dios. Hay gente que dice, porque Dios castiga, porque Dios te va a mandar al abismo, te va a mandar al fuego eterno, etcétera. No, Dios no castiga, ni Dios manda al fuego eterno. Es la misma alma que durante su vida no ha querido aceptar a Dios, que elige el dolor, y la ausencia de Dios es un dolor. Tener a Dios lejos es un dolor. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo mejor. Vamos a, vamos a pensar en una persona que tiene frío. Una persona que tiene frío y hay una fuente de calor, pongamos una chimenea o una fuente de calor determinada, que le está dando calor y se siente bien, calorcito porque tiene frío, pero empieza a alejarse de ese lugar de calor, de esa chimenea. Se aleja, se aleja, se aleja, se aleja y va sintiendo más frío, más frío, más frío, cada vez más frío. Eso, eso que experimenta esa persona no es culpa de la chimenea, no es culpa de la fuente de calor, es culpa de ellos que se alejaron de la fuente de calor. Y si tienen frío, pues es culpa de ellos que se alejaron de esa fuente de calor. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy bien claros con eso, porque las personas nos hablan muchas veces de una visión de Dios completamente errónea. Y a veces lo encontramos hasta en la catequesis. No podemos nosotros hablar de un Dios que castiga, de un Dios que infunde dolor. Es un Dios que está allí, está presente. Si te acercas, vas a recibir bendición. Si te alejas, vas a perder la bendición. Entonces, lo mismo pasa con lo que les hablaba de aquella fuente de calor. Si tú te acercas a esa fuente de calor, te va a dar calorcito. Si te alejas, te vas a morir de frío. Entonces, está en tus manos tomar esa decisión. Pero no es culpa de la fuente de calor. No podemos culpar a Dios de quienes se pierden, de quienes no gozan de la presencia de Dios o de quienes van a sufrir el tormento.
Eh, por eso debemos, debemos reflexionar eh, sobre esta, digamos, esta, digamos, dolor, sufrimiento, como, no como producido por Dios, sino que al revés, producido por la ausencia de Dios. Entonces, si una persona no se acerca a Dios, si una persona se aleja de Dios, va a sufrir la ausencia de Él. Eh, entonces, por eso nosotros podemos entender eh, que el premio o el castigo que suframos al final de los tiempos no es culpa de Dios, no es Dios el que de alguna manera u otra lo ha buscado, sino que es la libertad del hombre, que toma sus decisiones y cuando toma sus decisiones, pues obviamente elige. En esa elección, pues hay personas que eligen vivir en la oscuridad. 5 meses. No, no podemos darle, digamos, un significado, digamos, específico. Nos dice que son 5 meses de dolor. eh, no es que en esos 5 meses va a pasar la eternidad. No estamos hablando del 7 tampoco. Número 5, en la simbología bíblica no tiene digamos, una simbología en específico. Son 5 meses, pasaron 5 meses. Versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ven qué interesante, porque no está hablando de la muerte física. Hay personas que van a sufrir los ataques espirituales, hay personas que van a sufrir tanto de la ausencia de Dios que más bien van a querer morir, o sea, que van a querer desaparecer. Pero ahí es donde dice la muerte huirá de ellos, o sea, la muerte no quiere venir a buscarlos porque se necesita darle un espacio a la conversión. A veces esa persona se convierte y vive. Muy bien. Versículo 7. Estas langostas se parecen a caballos aparejados por la guerra. Pareciera que tienen en la cabeza coronas de oro y rostros como de seres humanos. Langostas que parecen caballos apareados por la guerra. Entonces, aquí vienen como símbolos muy interesantes porque nos habla de langostas como si fueran caballos apareados para la guerra, o sea, van de dos en dos, y que están preparados para esa guerra. Estas langostas están preparadas para esa guerra. Tienen una corona de oro, tienen rostros como seres humanos, o sea, en otras palabras, es un, digamos, es como un humanoide, que casi siempre nosotros lo relacionamos con los ángeles.
pero debe ser un ángel, obviamente, un ángel de caído, un ángel del demonio. Sus cabellos son como los de mujer y sus dientes como de leones. O sea, tenemos cabellos como de mujer y dientes como de leones. Los dientes que aparecen como de leones son, son el sentido de la agresividad. Vean cómo hay ahí una lucha profunda eh, entre estas langostas que ya estaban preparadas para la guerra y que encuentra que eh, mm, el hombre, ¿verdad? Que los hombres están marcados unos por la gracia de Dios y otros están completamente sin la marca de la gracia de Dios. Tiene rostros humanoides, por lo tanto, muy probablemente sea un ángel. Versículo 8. Sus cabellos son como los de mujer y sus dientes como los de leones. O sea, dientes muy fuertes, muy afilados, cabello largo como los de mujer. Versículo 9. Tienen coraza de hierro y sus alas hacen el mismo ruido que un ejército de carros con muchos caballos que corren al combate. Y aquí viene como una descripción más bien muy parecida como al del Levítico, muy parecida también a los primeros libros de la Biblia. Nos habla de coraza de hierro, alas que hacen el mismo ruido, colas de alacranes y hombres también, por otra parte, porque son humanoides. Aquí nos hace ver cómo, de alguna manera, eh, esa, esas imágenes del Apocalipsis nos recuerdan la selección que hace Dios al final de los tiempos. Vienen, nos hablan de dientes de leones, nos hablan de rostros de seres humanos, nos hablan de cabezas de oro. No es sencillo comprenderlo, no es sencillo, pero nos habla específicamente de lo que pasó después de la persecución. No es algo que nos compete a nosotros ahora en la actualidad, porque obviamente pasó cuando, cuando se escribió, cuando se escribió el Apocalipsis estaba pasando. Y obviamente esa convulsión del mundo que había en esa época con el Imperio Romano y tal, hizo que Juan se inspirara también en esto y nos habla de los diferentes signos que van a complementar toda la exégesis del Apocalipsis. Entonces, sí nos habla de cosas raras, sí nos habla de dientes, de alas, de alacranes, del abismo, del pasado. Muy bien, de todo esto nos tenemos que quedar nosotros simplemente con la realidad actual, en la realidad que estamos viviendo hoy. Eh, sí va a pasar, sí va a pasar, sí vamos a ver todos estos signos,
No sabemos si nosotros lo vamos a ver viviendo aquí en la tierra o qué, pero la realidad es que sí va a pasar, sí va a pasar. Entonces, versículo 9. Tienen corazas de hierro, sus alas hacen el mismo ruido que un ejército de carros con muchos caballos que corren al combate. Por eso es que nos damos cuenta de que es un ángel por lo de las alas. Tienen colas como de alacranes y en las colas aguijones para torturar durante 5 meses a los hombres. Tienen un rey, el rey del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolilón. Entonces, vean que ya nos está enmarcando históricamente en las persecuciones, esta específicamente la persecución griega de la iglesia. Versículo 12. El primer ay ha pasado, vienen todavía otros dos detrás. O sea, no está hablando del ay. El ay es cuando nosotros tenemos algo que nos duele, algo fuerte. Decimos ay, ay. El primer ay ha pasado, vienen todavía los otros dos. ¿Okay? Vamos a buscar ahora versículo 13. Tocó el sexto ángel su trompeta. Entonces oí una voz que salía de las cuatro esquinas del altar de oro que decían delante de Dios. Decía la voz del ángel de la sexta trompeta. Suelta a los cuatro ángeles inmovilizados a orillas del gran río Éufrates. Y fueron asaltados por cuatro ángeles que esperaban la voz, perdón. Versículo 15. Y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar a la tercera parte de la humanidad. Vean, vuelve de nuevo a hablar de ángeles de cuatro. Se recuerdan siempre el signo terrestre que yo les he hablado siempre, los 4 puntos cardinales, la Tierra. Y entonces llega un momento en el cual el ángel estaba esperando el día, el mes y el año para exterminar a esa tercera parte de la humanidad. Es mucho, pero estamos hablando del final. A veces pensamos porque Dios elige terminar. Porque acuérdense que nosotros no estamos hechos para acá. Nosotros estamos aquí simplemente de paso, como de prueba, para ver después qué es lo que nos toca definitivamente. No podemos pensar que nosotros estamos en la tierra definitivamente. Nosotros estamos en la tierra de paso. Estamos de paso. El definitivo será al final de los tiempos. Entonces, si hay una destrucción del mundo, es porque el mundo no está hecho creado para siempre. Nada material está creado para siempre. Lo único que está creado para siempre es nuestro espíritu, ¿verdad? Versículo 16. El número de los soldados de a caballo eran 200 millones. Es el número que oí, ¿verdad? Dice que hay 200 millones soldados de a caballo. Así vi a los caballos y a los que montaban. Tenían corazas color fuego, jacinto y azufre. Ojo, porque está hablando fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos son como cabezas de leones y de sus bocas sale fuego,
humo y azufre. Vean por qué. Cada vez que escuchamos fuego, sabemos que se está haciendo referencia al demonio. Azufre, con más razón. Entonces, estamos hablando de el demonio. Demonio. Entonces, vamos a reflexionar qué significa fuego y azufre en la Biblia. El fuego y el azufre son signos del demonio, son signos del pecado, obviamente. Y de allí, pues, la relación que tiene con el azufre, con el demonio. Entonces, el azufre, que cuando nosotros olemos el dióxido de azufre nos damos cuenta que hay un olor horrible. Es el signo de la maldad, es el signo de la oscuridad, es el signo del fin. Y obviamente, para nosotros, ¿verdad? Que esperamos ser marcados en Dios, no nos tocará esta, esta terrible, ¿verdad? Eh, decisión, esta terrible destrucción. Entonces, los caballos tenían corazas y tenían color de fuego, jacinto y azufre. Nos está hablando de signos del demonio, ¿verdad? Recuérdense que esto se relaciona mucho con el demonio, sea en el Apocalipsis, sea también en en otros libros de la Biblia. El fuego y el azufre lo entendemos muy bien. El jacinto nos resulta como un poquito raro ese uso del jacinto, que como ustedes saben es una planta. Es una planta que, que tiene también una relación muy grande, de hecho con la mitología anterior, la mitología griega. eh, que es donde muere supuestamente el, ap- eh, este, este príncipe espartano. Por lo tanto, la relación que tienen con estos signos, que acuérdense que son simplemente signos, es que llega el momento final y estos caballos, estos 200 millones de soldados a caballos, son los encargados de exterminar, ¿verdad?, a la tierra. Y por lo tanto, tienen la marca del demonio. Dice el versículo 18, la tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, que salían de la boca de los caballos. Recuerden que estamos hablando ya aquí del inicio del final, de la destrucción. Y el signo de las plagas es signo de la destrucción. Versículo 19, es temible la boca de los caballos, pero también lo son las colas, pues las colas son como serpientes que terminan en cabezas con las que causan daño. Entonces, la cabeza es de león y la cola es una serpiente. Claro, recordemos que todo esto no es material, estamos hablando desde el punto de vista espiritual.
de una encarnación del demonio. Y es el demonio el encargado de esta destrucción final. Dice el versículo 19, es temible la boca de los caballos, pero también lo son las colas. Y en las serpientes, recuérdense que siempre es el signo del demonio, ¿ya? Desde el Génesis lo tenemos. Versículo 20, pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas. Continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. Entonces, los sobrevivientes que no fueron exterminados por las plagas, dice que no renunciaron a sus prácticas, sino que continuaron adorando a los demonios. Obviamente, estas plagas no les hicieron daño a estas personas. Continuaron adorando a los demonios. No se arrepintieron, dice el versículo 21, no se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Vean qué interesante, porque aquí al final ya nos está hablando de una relación directa con los mandamientos. Nos está hablando de los crímenes, quinto mandamiento, no matar, ¿verdad? Nos está hablando de las brujerías, primero, segundo y tercer mandamiento, porque es la relación con Dios. La brujería, acuérdense que es el alejar a Dios, tomar el nombre de Dios en vano, porque lo toman para la brujería, ¿ok? Y el amar a Dios sobre todas las cosas, en este caso, se está incumpliendo en la brujería. Inmoralidades sexuales, recuérdense, ¿ya? Sexto mandamiento. Robos, y estamos hablando también. Entonces, hay una relación muy directa entre lo que va a suceder al final y la observación que hacemos de los mandamientos. Y aquí es muy claro. Y por eso es que obviamente el demonio utiliza a las personas que quieren alejarse de él para atraerlas. Porque el demonio sabe que estas inmoralidades sexuales, el robo, la brujería, etcétera, son las que va a hacer que las personas vayan con él, les atraiga a él. Apocalipsis capítulo número 10. Vi después a otro ángel formidable que bajaba del cielo envuelto en una nube. El arco iris rodeaba su cabeza, su cara era como de sol y sus piernas como columnas de fuego. Hermoso, ¿verdad? Como describe este ángel que baja. En la mano tenía un librito abierto. Colocó el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó su anuncio con voz tremenda parecida al rugido del león. Al momento, los 7 truenos entregaron su propio mensaje. Vean, ángel que baja, preparado, un pie en el mar, un pie en la tierra. En su mano tiene un libro. Grita con voz potente, perdón. Y ahí es donde vienen entonces estos 7 truenos sobre la tierra. Dice, yo me preparaba a escribir lo que habían dicho los 7 truenos, cuando una voz desde el cielo me dijo, guarda en secreto las palabras de los 7 truenos, no escribas nada. Entonces el ángel que había visto de pie sobre el mar y la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, ya no habrá más demora. Apenas se oiga el sonido de la trompeta del séptimo ángel, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho esperar por medio de sus siervos los profetas. La voz que me había hablado desde el cielo me dirigió de nuevo a mí y me dijo, acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra
y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió, toma, cómelo. En tu boca será dulce como miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel, me lo comí. En la boca era dulce como miel, pero cuando terminé de comerlo, se me volvió amargo, amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Y acuérdense que toda esta parte última tiene un sentido evangelizador. Está hablando de un libro. Está hablando de un libro que es dulce en la boca, o sea, al hablar. Es la palabra de Dios. Es muy dulce cuando se habla, pero es ácida en el estómago porque es fuerte. Es fuerte. La palabra de Dios es como un cuchillo. Es ácida en el estómago porque es fuerte. La palabra de Dios dice específicamente cosas duras contra quien no quiere obedecer. Por eso es que es muy dulce a la hora del hablar, es muy lindo cuando hablamos de la palabra de Dios, pero dice, ya para digerirla en el estómago es ácida. Pero no es ácida porque sea mala, sino que es ácida porque es fuerte. Entonces, cuando nos habla de toma y cómelo, recuérdense que esta fue la frase de San Agustín. Eh, Nos está hablando de asumir la palabra de Dios y que en el momento actual Dios nos está mandando a evangelizar, que eso forma parte también del final de los tiempos. En la evangelización, nosotros tomamos la palabra de Dios como dulce en nuestros labios, pero después nos toca que sea ácida a la hora de digerirla, a la hora de poder asumirla. Bien, qué interesante. El último versículo, el 11 del capítulo 10, nos está hablando. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo. O sea, el movimiento evangelizador es un movimiento profético. Hay que profetizar, como lo hizo Juan el Bautista, como lo han hecho todos los grandes profetas. Hay que profetizar. Y dice, amenazando a pueblos, naciones, lenguas y reinos, porque toca precisamente esa, esa evangelización que es ácida, que es fuerte, que no va con medias tintas, sino que habla de la palabra de Dios, de lo que conoce de la palabra de Dios. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora a responder algunas preguntas que ustedes tengan. No he visto el chat, creo que no hay ninguna, pero vamos a... No solamente un comentario que dice qué hermoso canto. Oh, muchas gracias, ese canto es muy hermoso. Ese grupo eh, es muy evangelizador, Grupo Atenas. Muy bien. Vamos entonces a ir viendo algunas preguntas que tengamos de este capítulo 9 y capítulo 10 del Apocalipsis.
Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo debemos entender nosotros el versículo cuando dice, guarda en secreto las palabras de los 7 truenos, no escribas nada? O sea, ¿qué es lo que podemos intuir de estas palabras? Sí, de hecho, cuando nos habla la Biblia de un secreto, es un secreto que no se será revelado hasta el final de los tiempos. Yo sé que es muy difícil para nosotros los seres humanos que estamos muy acostumbrados a, a saber, a escudriñar, a conocer. Eh, no es fácil permanecer en el misterio, ¿verdad? Permanecer en el misterio. Es muy difícil para nosotros los seres humanos poder entenderlo, pero es un misterio. Y si de hecho el mismo Juan que, que recibió ese oráculo, esa revelación de Dios, no lo comunicó ni siquiera a la comunidad creyente del inicio, es porque es un misterio que Dios tiene reservado, un misterio que Dios reserva para las personas que Él ama. Entonces, yo sé que es muy difícil, pero tenemos que entenderla como misterio. Es un misterio, no sabemos. Nunca Juan lo reveló, nunca Juan quiso eh, decirlo. De hecho, cuando nos habla de la eternidad, nos dice, lo que el ojo no vio y el oído no oyó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es un misterio. La realidad es que es un misterio lo que nos tiene preparado Dios y es un misterio este mensaje de los 7 truenos. No lo comentes a nadie, dice. Quisiéramos saberlo, quisiéramos que Juan lo hubiese revelado, pero la realidad es que es un misterio. No creo que sea, no creo que sea algo muy eclatante o diferente a lo que conocemos de Dios, porque ya conocemos, sabemos bastante de Él. No creo que estos 7 truenos tengan un misterio demasiado escondido, porque conocemos muy bien que Dios tiene preparado algo muy grande para nosotros. No sabemos qué es. Tal vez lo imaginamos, o tal vez ni siquiera lo podamos imaginar con nuestra propia mente, porque es una mente limitada. Pero si Juan no lo reveló es porque en ese misterio hay realmente algo que Dios no quiere que nosotros sepamos ahora, en la actualidad, en este Padre, momento. Padre, ¿y no será que ese misterio es que se va a multiplicar su misericordia, su amor y su perdón hacia nosotros? Podría ser, podría ser. Yo también soy de los que cree en que la misericordia de Dios es tan grande que nosotros no sabemos hasta qué punto puede llegar la misericordia de Dios. De hecho, hay muchas personas, yo no soy tan de la idea esa porque no está fundamentada en ninguna parte, pero sí hay personas que creen que no va a ir nadie a a la condenación eterna. No, yo no soy de los que comparto mucho eso porque eso sería como colocarse en el lugar de Dios para poder definirlo. Pero sí yo creo que va a haber, sí, una misericordia tan grande que nosotros no vamos a imaginarnos qué es. Y sí, claro que su misericordia es tan grande, pero eso ya no sería un secreto. Eso ya lo conocemos, eso ya lo sabemos. Podría formar parte, digamos, de alguna manera u otra, de ese mensaje, que puede ser un mensaje de misericordia, pero la realidad es que nosotros no conocemos esto y bueno, es un gran misterio, es un gran misterio de Dios y bueno, tenemos que aprender también a vivir en el misterio, como cuando a veces nos cuestionamos, eh,
Cómo Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo entendemos. Cómo Dios pudo haberse encarnado en la Virgen María, no lo entendemos. Asimismo, también hay mensajes de Dios que ahora en la actualidad, mientras seamos materia, no podemos entenderlo hasta que no lleguemos al momento en el cual seremos espíritus como ángeles en el cielo y podamos comprender entonces la totalidad del misterio de Dios. Pero sí realmente es un gran misterio, es un gran misterio. Y claro, la misericordia de Dios es tan grande, no la conocemos, llega a un punto a rayar también el misterio, aunque sabemos que es muy grande y eso ya no sería nada misterioso, lo que hasta dónde llega si no lo sabemos. Eso sí, que es grande, lo sabemos, pero hasta dónde llega la misericordia de Dios, eso sigue siendo un misterio para nosotros. Padre, buenas noches. Buenas noches. Eh, Padre, escuché varias veces decir es castigo de Dios, es un castigo de Dios. Y Dios es compasivo, Dios es amor, Dios es piadoso. He escuchado eso siempre cuando hay un problema o surgió algo no muy bueno, pasó algo en la familia, en alguna comunidad, decir es castigo de Dios. Mira, eso es una manera de hablar muy arcaica. De hecho, ya en la actualidad ni siquiera en los catecismos nosotros lo hablamos porque obviamente ya sabemos que no existe un castigo de Dios, Dios no castiga. Yo cambiaría la frase y diría, es un castigo que tú mismo te haces a ti por haber desobedecido a Dios o por haber alejado de Dios, pero el castigo lo recibes tú mismo, el castigo en realidad tú lo obtienes, es como lo que yo les decía de la fuente de calor, o sea, no es culpa de esa chimenea que tú te hayas alejado de ella. O sea, si tú tienes frío, tú vete a la chimenea, no te alejes. Si tú te alejas, vas a sentir esa frialdad. Entonces, la culpa no la tiene la chimenea, la culpa la tienes tú que te alejaste de ella. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. La culpa no es de Dios, la culpa es de quien se aleja de Dios. Hay algunas preguntas en el chat que me gustaría como responder así rapidito porque no quiero dejarlos con dudas y hay preguntas muy interesantes. Voy a dar Padre, también ya. Sí, voy a dar también posibilidad que ustedes me lo hagan así en persona, que hablen, pero déjenme también adelantar un poquito con las que hay en el chat porque no quiero que después se me queden, que hay personas que han escrito allí. Eh, Hay una primera pregunta que dice, ¿cabe la destrucción dentro de la perfección de Dios? Sí, sí, te voy a explicar por qué. Acuérdense que Dios hace todo perfecto y como Él hace todo perfecto, lo que tiene un inicio va a tener un final y ese final de destrucción es porque en la perfección de Dios la materia siempre es, digamos, imperfecta por ser material, obviamente. Y no es porque Dios la haya creado imperfecta. Acuérdese que Dios creó todo perfecto. Y en el proceso de la creación, cuando Dios crea perfecto todo, el mismo hombre con su pecado introduce la imperfección. Por eso es que el hombre muere, por eso es que el hombre deja de tener vida eterna, producto del pecado. Esa es la imperfección. Y claro, obviamente dentro de toda esa perfección viene una destrucción que a la vez no es imperfecta. Lo que nosotros a veces lo vemos como imperfecto. La destrucción pensamos que es mala, que es imperfecta. Sin embargo, la destrucción es perfecta, porque la destrucción es la que te da el paso a la vida eterna, que es la perfección. Entonces, veamos la destrucción no como algo malo, veamos la destrucción como algo positivo, ¿ok? Es como cuando tú tienes un niño que va colocando piezas, pero las ha colocado mal. Tú dices, esto hay que destruirlo. Quitas todo, ¿para qué? Para reconstruirlo y hacerlo perfecto. Y ahí es donde viene entonces la acción de Dios. Dios
mira la destrucción no como algo imperfecto, no como algo malo, no como algo negativo, sino como el inicio de lo positivo. Porque si no hay destrucción, no va a haber entonces juicio final y vida eterna. Si no hay destrucción de lo material, no vamos a tener la vida eterna espiritual. Entonces, tenemos que pasar por eso. Es igual la muerte. Tú podrías decir, caramba, la muerte puede formar parte en la perfección de Dios. Sí forma parte. Primero porque la muerte no la introdujo Dios, la introdujo el pecado. Pero no solamente para eso, sino también porque la muerte es el paso. O sea, Dios usó la muerte para hacer el paso hacia la vida eterna. Igual la destrucción. Usa la destrucción para hacer el paso hacia algo más perfecto, que es la vida eterna. Si nos quedamos acá en la tierra constantemente, no viviremos la vida eterna. Es como siempre le decimos a las personas que no quieren morir. Si te vas a quedar acá, pues no vas a gozar nunca de la presencia de Dios. ¿Ok? Tenemos que hacer el paso para poder gozar la presencia de Dios. Entonces, sí forma parte de la perfección de Dios la destrucción. De hecho, como les decía, es ese paso a esa gran perfección final que es la vida eterna. Buenas noches, Padre. En lo particular, el capítulo 9 me ha hecho un poco difícil de comprender. Sí, de hecho, todos los capítulos del Apocalipsis son difíciles, pero bueno, está muy lleno de simbología. Me gustaría que usted nos dijera en síntesis corta el mensaje principal del capítulo. Mira, el mensaje principal del capítulo es que esta destrucción del mundo que va a acontecer a través de estos sucesos que nos está narrando el Apocalipsis, van a suceder para que aquellos que no tienen el sello de Dios vayan al abismo, o sea, con el demonio, y ahí vienen toda la simbología del demonio, el azufre, etcétera, etcétera, y todos aquellos que han sido marcados por la gracia de Dios puedan ir a la presencia de Dios. Entonces, en resumen, sí, la destrucción del mundo va a suceder, sí va a suceder para todos, solo que quienes han sido marcados por la gracia de Dios no van a experimentar el dolor de el fuego, el azufre, el infierno. ¿Ok? Ese es el resumen de toda esa simbología. En el capítulo 9 se ordena, dice, se ordena no hacer daño a la naturaleza. En el versículo 4 dice no hacer daño a la naturaleza. Claro, porque acuérdense que estas langostas que tienen esta orden, digamos así, de hacer daño, dice, no a la naturaleza, obviamente porque no tiene culpa ninguna, aquí donde viene la culpabilidad es en el hombre, porque por eso dice al hombre, pero no a todo hombre, obviamente, recuérdense que es al hombre que no ha estado sellado por Dios. Entonces, ahí es donde viene el inicio de la condenación eterna, que no podemos entenderla de parte de Dios. Acuérdense que todo esto, lo que yo les decía, es igual a la chimenea aquella. O sea, es quien se ha alejado de Dios, quien no está marcado por Dios, es el que va a experimentar ese dolor, pero es un dolor de alejamiento de Dios. ¿Ok? Y claro que no es para la naturaleza, porque la naturaleza no tiene culpa ninguna, no tiene opción de elección. Quien tiene opción de elección es el hombre, que ha elegido alejarse de Dios. Padre, yo creía que la estrella que cae se refería del demonio y el abismo, el infierno, porque en otra parte de la Biblia dice que los ángeles se rebelaron y fueron lanzados al abismo o a la tierra. Sí, en realidad la estrella que cae y el abismo es el infierno y la estrella que cae es el inicio de la destrucción del mundo, que como ustedes saben, yo siempre les he dicho, la destrucción de todo lo material es parte del plan del demonio que Dios obviamente usa para apartar a sus elegidos y llevarlos consigo, llevarlos con él. Pero sí que la destrucción del mundo forma parte del demonio, del plan del demonio. Recuérdense que, como hemos hablado ya
en otras ocasiones, el demonio es el que ha creado las guerras, el demonio es el que ha creado la maldad, es el que ha creado las plagas, la destrucción. La destrucción del mundo en realidad forma parte del mal que quiere ver al mundo destruido. Cuando no cuidamos del mundo, cuando no cuidamos de lo que nos rodea, cuando no amamos a Dios, cada vez más vamos destruyendo el mundo, hasta que llega un momento en el cual ya el plan del demonio se hace realidad, que es la destrucción total, porque eso es lo que quiere el demonio, destruir a la humanidad, destruir al hombre, destruir la naturaleza, destruirlo todo. Entonces, obviamente, Dios utiliza esto como instrumento, digamos así, de alguna manera, momento, para apartar. Es como cuando viene una, ¿cómo diríamos? Una guerra y Dios toma a sus hijos aparte, para que aquellos que son del demonio, ellos se maten entre ellos mismos. Y Dios lo que hace es que aparta a sus hijos. Hola, en el versículo 9, donde dice una humareda, ¿qué significa eso? Por favor, ¿me puede explicar? La humareda está hablando de los volcanes. Obviamente, uno de los signos del fin del mundo y de la tierra será la erupción de los volcanes, que con esta humareda hacen que, obviamente, comience a destruirse el mundo. Vendrán otros signos, claro, obviamente, pero uno de estos es este humo procedente de los volcanes. Padre, ¿esta visión de Juan sería como un sueño o fue un sueño? Esta revelación es interesante porque Juan no nos está comentando que es un sueño. Puede haber sido como un sueño despierto también. Lo que sí sabemos es que Dios lo reveló. O sea, Dios lo puso en su mente y él comenzó a escribir. Yo pienso que en el momento en el cual, porque es muy difícil poder soñar y después escribir todo esto con ese lujo de detalles, yo pienso que Juan sintió la voz de Dios que le dijo, escribe. Y él fue escuchando la voz de Dios y escribiendo aquello que Dios le iba sugiriendo, más que un sueño que podría haber olvidado las cosas. Es como una revelación constante de Dios y Él va colocando lo que se va presentando. Son las consecuencias de nuestros actos, sí, claro, definitivamente. Definitivamente la destrucción del mundo va a ser consecuencia de los actos del hombre, especialmente el hombre que se aleja de Dios, el hombre que quiere destruir el mundo y que se aleja de Dios y que cumple con el plan del demonio. Padre, buenas noches. Yo digo, uno mismo se castiga, las desobediencias traen sus consecuencias. Sí, definitivamente. Definitivamente no hay castigo de Dios. Castigo es el propio castigo. Es como quien hace las cosas malas. Por ejemplo, hay mujeres que se someten a un aborto y luego quedan infértiles para toda la vida. Y ahí tú puedes ver claro que no es un castigo de Dios. Es el castigo de ella misma, que al someterse a un aborto, ella misma se castigó para siempre. Entonces, no hay castigo que venga de Dios. Dios no castiga. A nosotros nos llega el castigo cuando nos alejamos de Dios y cuando cometemos pecado. Nosotros mismos nos vamos condenando, nosotros autocastigando. Escuchamos a un sacerdote, decía que Dios sí castiga, pero le decía a mis hijos que no, les ponía el ejemplo de ellos. Si ellos no obedecen, se les llama la atención con motivo o sin. Sí, lamentablemente algunos sacerdotes todavía siguen hablando del castigo de Dios y tal. Recordemos que la Biblia misma también utiliza esto, sobre todo en el Antiguo Testamento, sobre lo del castigo de Dios.
Nosotros sabemos que no hay un castigo que venga de Dios. El mayor castigo es alejarse de Dios. O sea, si te alejas de Dios, tú mismo vas a recibir tu propia recompensa. No hay ningún castigo. No hay ningún castigo. El castigo te lo haces tú mismo. Tú mismo te haces el propio castigo cuando no escuchas la voz de Dios. Tú mismo cuando no obedeces a Dios. Tú mismo te estás autocastigando. Tú mismo te estás... Lo que yo les hablaba del aborto que se hace a una chica y luego queda infértil. Dios no te castigó. Tú misma te buscaste tu propio castigo. Si tú buscas el mal, pues el mal tiene también sus consecuencias, porque la gente juega con el demonio y hay gente que juega con el demonio, con la ouija, los esotéricos, los satánicos, juegan muchas veces con el mal, con el demonio, sin darse cuenta que ese juego muchas veces puede producir consecuencias graves con el juego con el demonio. Hay gente que juega con el demonio y no se da cuenta que después va a recibir castigo y no va a venir de Dios, sino que va a venir del propio demonio y de tus propias acciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto para que nos demos cuenta de que no podemos nosotros jugar con el mal. Bien, última pregunta, ya se nos acerca la hora. Hay una última pregunta en el chat donde dice, Padre, ¿hasta qué punto el sufrimiento purifica el alma? Esta pregunta es muy interesante. Aquí habría mucho que decir. Yo diría que el sufrimiento purifica el alma si tú no lo buscas. Porque una cosa es buscar el sufrimiento, otra cosa es aceptar el sufrimiento. Son dos cosas diferentes. Como Jesús en la cruz, Jesús no buscó el sufrimiento, Jesús no dijo, vengan, crucifíquenme porque yo quiero ser crucificado, sufrir, me gusta sufrir. No, Jesús no dijo eso, al contrario, Jesús dijo, aparta de mí este cáliz, yo no quisiera beberlo, pero si me toca, lo voy a asumir, pero no quiero, no lo busco. Entonces, el sufrimiento no debemos buscarlo. Fíjense que en el medioevo muchas veces algunos cristianos creyentes utilizaban el sufrimiento como una manera de acercarse a Dios y se ponían cilicios, se daban latigazos, qué sé yo, se ponían castigos ellos, pensando que ese sufrimiento iba a purificar el alma. Sin embargo, ese es un sufrimiento buscado, que es como un sufrimiento masoquístico. Este sufrimiento masoquístico no purifica el alma, no, para nada, porque Dios no te dice de buscar el sufrimiento, de ninguna manera, ni siquiera Dios lo busca el sufrimiento. Él mismo quiso alejarse del sufrimiento. Ahora, ¿cuándo el sufrimiento purifica el alma? Cuando el sufrimiento es aceptado. Por ejemplo, una persona con un cáncer terminal no ha buscado el sufrimiento, sin embargo, le llegó, lo acepta. Y esa aceptación, como hizo Jesús en la cruz, Jesús dijo, yo, Padre, aparta de mí este cáliz, yo no lo quiero. Pero si es tu voluntad, yo lo acepto. Y aceptas el sufrimiento como purificación, entonces ahí viene lo que es la acción purificadora de Dios, porque te asocias. Y luego también no es solamente aceptar el sufrimiento como que está bien, no queda de otra, lo voy a aceptar. No, es aceptarlo y asociarlo al sufrimiento de Jesús en la cruz. O sea, me asocio al sufrimiento, voy a sufrir, pero junto con Jesús, no solo, junto con Jesús en la cruz, voy a unirme a Él, como cuando dos personas sufren juntas, ¿verdad? Y Dios sufre contigo y tú sufres con Dios. Ese es un sufrimiento que purifica, purifica. Entonces, la ancianidad, la enfermedad, a veces el calor, el frío, todos esos pequeños sufrimientos, si los asociamos a Dios, pero no buscándolo,
Fíjate que no estoy buscando el calor o el frío, sino que me viene espontáneo porque estoy viviendo en una estación de frío o de calor. La sed yo no la busco, no es que yo dejo de tomar agua, sino que tal vez estoy en un lugar y acepto sufrir tal vez esa sed porque no puedo tomar agua, por ejemplo. Acepto tal vez la ancianidad, un dolor, una enfermedad, no porque la busque, no la quiero, pero si está, entonces la acepto uniéndola a la de Dios para que entonces juntos podamos hacer un camino de purificación de mi alma, ofreciendo ese sufrimiento también por mis intenciones de oración, etc. Entonces, sí, habría mucho que hablar sobre esto porque es un tema muy interesante donde muchas veces en la iglesia se confundió lo del sufrimiento. Se confundió pensando que el sufrimiento era, bueno, había que buscarlo y había que sufrir, sufrir, sufrir. Y yo creo que ahora ya no lo entendemos de esa manera, ¿ok? Muy bien, bueno, ya nos quedan 5 minutos nada más. Vamos a dar la bendición para que estos 5 minutos sirvan de, de avisos finales y que sirvan también para el descanso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padrecito.